manos esta palabra, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestra vida, Señor. Yo declaro y decreto, Señor, Padre, madurez, Señor. Declaramos y decretamos, Señor, que volvemos a los diseños originales, Señor, de la iglesia primitiva, Señor. Declaro, Señor, y decreto que el entendimiento es abierto en cada uno de nosotros, Señor. Los ojos, Señor, que tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento, trayendo como fruto, Señor, el cambio, la transformación a nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, te damos gracias, Señor. Te lo pedimos, Señor. Usa mis labios. Reconozco mi dependencia de ti al 100%, Señor. Reconozco que sin ti nada soy. Habla, Señor, a tu iglesia, Señor. Habla. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hay necesidades aquí en la iglesia. Tenemos necesidades. Ahorita hay pocos jóvenes, pero no siempre van a haber pocos jóvenes. Y se requiere alguien que ocupe el papel o que tenga salud. Que tenga el papel para poder enseñar. Pero quiero pedirles un favor. Bueno, voy a decirles esto. Hay ocasiones en las cuales predico y opinan, pero hay ocasiones en las cuales mi prédica es para que opinen, pero hay ocasiones en las cuales no es para que opinen y a veces me distraen, porque trato de concentrarme en la opinión y me quedo así como la computadora se queda pensando y me desconcentra. Entonces, eso es algo que quiero decirles. Hay ocasiones en las que cuando es una enseñanza, en las enseñanzas es cuando podemos hablar y decir, o cuando yo al mismo tiempo les pregunte y les diga, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿No? O como cuando les pregunto una cita, o cuando les pregunto cuáles son los ojos del entendimiento, y ahí es a donde ustedes deben de hablar y de decir lo que dice la palabra. Es algo que les pido de favor, ¿sí? El Señor nos está llevando a entrar a un orden. El Señor quiere que entremos en un orden. Fíjense algo tremendo, algo curioso. Dentro de esto, cada uno de nosotros podemos pasar por situaciones, por problemas, pero Dios muestra, Dios habla en nuestra vida del por qué alguien puede estar pasando por una situación difícil, por qué alguien puede enfermarse, por qué alguien puede estar, como todos saben, la situación de nuestro hermano Moisés, y que él falleció, y podemos decir que por misericordia de Dios, porque vinieron nuestras hermanas Hernández de México, siendo obedientes a lo que Dios les habló a través de ellas en su tiempo de adoración. Dios les habló y les puso en su corazón que vinieran, y que vinieran a orar por el hermano. ¿Por qué? Porque el hermano estaba molesto con sus servidores, el hermano estaba molesto con nuestros pastores. Señalo así porque están en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se molestan cuando nosotros encaramos la situación. Hemos hablado con personas y les decimos, por ejemplo, a los padres que fueron sus hijos al evento, pues tienen una responsabilidad de cuidar lo que recibieron allá. Porque no es algo de que, pues ese es problema de la iglesia y yo como padre no tengo que hacer nada. No, es una responsabilidad. Y cuando nosotros como pastores, como lo que somos, y les decimos, tienen que traerlos a la iglesia, tienen que hacerlos que vengan, etcétera,
Y sale Leviatán. ¿Y Leviatán cómo sale? Pues con el tipo de contestaciones que dan, con el tipo de respuesta, con el tipo de acciones que toman. ¿Saben? A veces hasta en el corazón lo podemos manifestar. No lo hablamos y no lo expresamos, pero podemos incluso hasta venir molestos. Hay gente que está molesta conmigo. Hay gente que viene aquí y no quisiera venir. Y vienen y están molestos. Hay situaciones en las cuales nuestra obligación es confrontar. Eso es mi obligación. Mi obligación es decir. Porque si no lo decimos, como dice la palabra, como en la atalaya, tu sangre demandaré de tu mano. Así sucede. Y es una obligación del pastor encarar las situaciones. Y con el hermano Moisés así fue. Hasta el último momento así fue. Y es una parte en la cual decimos, tenemos que aprender como iglesia a estar unidos, porque lo vuelvo a decir en esta situación, es una pregunta: ¿cuántos fueron a verlo al hospital? ¿Cuántos fueron a ver a mi hermana Herminia al hospital? ¿Cuántos le preguntaron, mi hermana, en algo podemos apoyarla? No sé. Como les repito, hay pastores que pueden hacer ojo de hormiga en otros lados, en otros lugares, ojo de hormiga de decir, pues es su problema, ¿no? Es tu cuestión. La situación, hasta el último momento, cuando lo enterraron, de ver a una hermana sola, sin ningún familiar, y con toda esa bola de brujos, todos esos familiares que no la quieren, y Dios, yo puedo decirlo así, ¿no? O sea, la pastora nos mandó, pero al mismo tiempo vimos la preocupación de Dios, y la preocupación de Dios por la hermana, por la pequeña. Y tenemos esa necesidad de que tenemos que orar por la hermana, porque en esa situación de duelo que ahorita está, no tiene ganas de venir, porque aunque le diga yo, no tiene ganas de venir. Y yo, como hace 8 días pregunté, ¿cuántos ya les mandaron mensaje? Y puedo volver a preguntar hoy, ¿ya le hablaron? ¿Ya le mandaron mensaje? ¿Ya le dijeron que como iglesia nos importa? ¿Que estamos unidos? ¿Que estamos unidos como iglesia? Algunos no se enteran y no saben de las situaciones porque no entran a las oraciones virtuales. Porque hay oraciones virtuales. Quien entra aquí a las oraciones virtuales sabe de lo que hablamos. Porque aquí en el edificio se puede abrir la iglesia para venir a orar, pero al mismo tiempo, si nadie viene, pues ¿cómo, no? Se abrió la pauta para aquellos que viven lejos, para que puedan conectarse a través del Zoom. Pero los que viven cerca, el deber ser es venir. Y más que nada, preguntándole al Señor y orando. Hay secuelas, hay cosas que se tienen que cambiar. Secuelas de la pandemia, secuelas de lo que dejó. Así como en algunos dejó dolor, en algunos se murieron familiares, pero hay cosas que como hábitos dejó. Fíjense, nada más vamos a ver unas pocas características, pero del carácter de un soldado. Y quiero que vayamos a Mateo 11:29. Amén. ¿Quién le puede dar lectura? Aquí lo tienen enfrente para que no se cansen. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Ahora, otra versión, por favor, hermano. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Fíjense, esta es una versión, leímos otra versión.
Ahora les voy a leer otra versión, no la tengo aquí, pero escuchen. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. De entrada en este versículo podemos ver que entra la voluntad. De entrada, lo primero, la voluntad. Cada uno decide y pone límites hasta dónde está dispuesto uno de ponerse ese yugo. Algunos dentro del camino, cuando empezamos a sentir las pedradas, cuando empezamos a sentir los problemas, cuando empezamos entre hermanos, alguien te difama, alguien te dice algo y decimos, no, ahí hay chisme, no, ahí hay un problema entre uno con el otro, no, fíjense hasta esto, y esto es algo grave, hasta puede haber falta de amor. Cuando yo era congregante, nosotros lo vivimos. ¿Qué es falta de amor? Un desinterés que tienes hacia tu hermano. Si viene o no viene, nadie te pregunta, nadie te manda mensaje, nada. Pasas desapercibido si vas o no vas. Ahora yo lo veo en este sentido. Somos una iglesia pequeña. No podemos decir, somos 500, como para decir, no sé cómo se llama el 499. O no me sé el nombre de todos. Somos una iglesia pequeña, como para no darnos cuenta que no ha venido un José, como para no darnos cuenta que no ha venido una hermana Emilia, o cuando no vienen mis hermanos, yo me doy cuenta y me preocupo por cada uno, pero al mismo tiempo el Señor nos permite ver que hay situaciones difíciles. Otra, ¿cuántos saben que no somos adivinos? ¿Verdad que no somos adivinos? No somos adivinos, somos pastores. Y sí, Dios nos muestra, pero a veces no nos muestra porque no hablamos. Y es necesario que hablen las personas cuando tienen situaciones para que nos enteremos, para que nosotros oremos, para que sepamos. Ya sea que salgamos a algún lado, ya sea que hagamos algo, y no es tanto porque la pastora o yo queramos tener controladas sus vidas, no, porque al final entra aún la voluntad, así como esto, entra la voluntad, porque nosotros podemos decir un consejo y ustedes deciden si lo hacen o no, y es algo difícil, porque hay otros pastores que del mismo modo, cuando ya pasan los años, ellos ya han aprendido y comienzan a decir a la iglesia esto: si vas a venir conmigo para pedir consejo, pero no lo vas a hacer, no vengas, ya lo tienen, o sea, ya la experiencia, los años, ya lo tienen, que dicen, ¿para qué vienes si vas a hacer lo que tú quieres? Y podemos poner como ejemplo la pastora Lisney. Ella dice eso. El pastor Frankie, él dice eso. Y son pastores de años. Nosotros tenemos apenas un año. Y nosotros, dentro de la novatez, dentro de lo nuevito que somos, buscamos los consejos y vemos que a veces hacen lo que quieren, aunque demos dado consejo. Y cuesta trabajo. Al hermano Moisés se le dieron consejos hasta el último momento. Y vemos como situaciones como de decir sí, pero hacer lo contrario nos trae a consecuencias. El Señor ha puesto en mi corazón el que tenemos que prepararnos, tenemos que buscar a Dios y, como dice aquí el título, carácter de un soldado, entender que lo que viene es fuerte. Todavía no empieza así una opresión que digas que hasta el gobierno ya está metido.
pero vienen cosas fuertes. Tal vez tarden años, no lo sé, pero como iglesia tenemos que prepararnos. Espiritualmente tenemos que prepararnos para hacerle frente a lo que venga. Y cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, pasemos aprobados. Y yo entiendo que lo que tengo que hacer es prepararnos. Yo lo entiendo así, que tenemos que prepararnos juntos, porque así como ustedes tienen pruebas, nosotros también, no somos de palo. Nosotros también tenemos situaciones, tenemos cosas, y no nada más, porque al mismo tiempo, cuando yo les digo algo, cuando algo le pasa a alguno de ustedes, para mí, mi pensamiento es que es mío. Lo que vivía el hermano Moisés, lo que vive la hermana Herminia ahorita, para mí, eso es mío. Lo que vive mi hermano Joaquín, esas situaciones fuertes, para mí, aquí hay algo. O sea, no nada más es uno, sino es la suma de lo que tenga. Es el ver cuando Dios me muestra en un joven. Él tiene padres, pero es aquí a ver la situación de un joven que a veces no tiene padres. Que algunos pueden tener una madre, pero pareciera que no la tienen. Que algunos no tienen alguien que pelee por ellos. Y eso recae en nosotros, porque decimos, Señor, ¿qué podemos hacer? Y si no hay amor, es como decir, no, pues perdió la batalla el hermano Moisés. Y no se preguntan ustedes, ¿perdimos la batalla todos? ¿Perdimos la batalla todos como iglesia? ¿No pudimos contra eso? O pensar, eso es cuestión de los pastores, o los pastores son los que no tienen la autoridad. Porque cuando nos sentimos independientes, ese es nuestro pensamiento. Y nosotros tenemos que sentirnos uno, pelear. Y pueden decir ustedes, pues cada quien tiene sus batallas y cada quien se rasca con sus propias uñas. Y aquí en esta parte de la palabra, como dice, aprender, entra la voluntad en cada uno, tomar mi yugo, tú decides si lo tomas o no. Y vienen las situaciones, cada uno. Y de momento, cuando ya sentimos el yugo, cuando ya sentimos la situación, hay un momento, yo le llamo a esto, hay ocasiones en las cuales yo hablo con las personas y de momento me quedo, así como les he hecho ese énfasis con esos 3 puntitos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A veces hasta siento que me quieren decir, pastor, muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, nos vemos. A veces así pasa. Cuando tú confrontas la situación, así a veces pasa. Y no tenemos que tirar la toalla. No tenemos que tirar la toalla. Diría la pastora y su servidor, nosotros no tenemos que tirar la toalla porque tenemos de oficio el trabajo. Más sin en cambio, para un congregante es bien fácil decir, ahí se queda y me voy. Así de sencillo, pero nosotros no. Ahora viendo esto, cada uno decide si se pone el yugo. Si el amor se enfría, esto es más difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios, vamos a ponernos ese yugo. Pero si el amor se enfría, no queremos. Pues en Corintios, ¿cuántos saben lo que dice en 1 Corintios capítulo 13? La preeminencia del amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán, etc. Entonces, en Corintios vemos la preeminencia del amor. Y cada uno de nosotros, si tenemos ese amor, vamos a poder soportar el yugo, vamos a tener esa característica de el yugo, ¿sí?
Y en Apocalipsis, ¿cómo nos dice la palabra? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, vemos, el amor todo lo soporta, pero en Apocalipsis nos enseña que puedes dejar tu primer amor, puedes enfriarte. El amor, el primer amor, quien entiende esto es, yo alguna vez lo oí de alguien y decía que cuando tú tienes tu primera novia, la amas más que a todas las que tuviste. Y eso a los que tuvieron 100 novias, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a tener concha, o ya, como decir, pues no le sueltan todo el corazón. Están ciscados, están lastimados, están curtidos, como para amar ciegamente. Así, ciegamente. Pero entonces el primer amor es el más fuerte y sincero. Pero como dice en Apocalipsis, se puede dejar. El amor se alimenta de una fuente. ¿Y cuál es esa fuente? ¿Cuál es la fuente del amor? Fíjense, Gálatas 5:22. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad. Y si se dan cuenta con este versículo, hay dos cosas que cubrimos cuando Jesús dice: tomad mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Ok? Otra versión dice que soy paciente y de corazón humilde. Cubrimos dos. Uno, por amor vas a llevar el yugo. Pero ¿cómo es tu fuente de amor? Espíritu con E mayúscula es Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo vienen estas 7 características. La 1, el amor. El amor como número 1, amor. Por amor a Él vas a soportar los problemas, vas a soportar las tribulaciones, te vas a poner un yugo. Yo me imagino, y ustedes pueden ver a los caballos o a las reses, bueno, los que saben del campo saben si es una res, que ven que le ponen ese yugo para que comiencen a dar. Eso es un yugo, es una carga. Es una carga. Cuando yo por primera vez oí, ¿no?, que pastor, y yo decía, no, pastor, no me gusta, mano. O sea, como que pastor, puro problema y pura situación. Bueno, lo que yo veía ahí me hacía pensar eso, ¿no? Así, lo que yo vi en esa situación, en esa iglesia con ese pastor, lo que él sufría, lo que él pasaba, todas las cosas que sucedían, yo decía, no, pastor, no. Mas sin en cambio, esto es por amor, por amor. Y aún los ministros tienen que ser llenos de amor, llenos del Espíritu. El Señor ha estado hablando todos estos puntos y es muy importante. Si somos llenos del Espíritu, dice, el fruto es amor. Fíjense, mucha gente dice los frutos del Espíritu. No, dice el fruto es uno y las manifestaciones del fruto son 7. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Orar juntos. Fíjense, este es un punto. Orar juntos como iglesia en las reuniones de oración. Vamos a Hechos 1:14.
¿Cómo dice? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Todos perseveraban unánimes. Todos como iglesia tenemos que estar juntos como iglesia en las reuniones de oración. Fíjense algo curioso, algunos podemos venir los miércoles, algunos podemos venir los domingos. Hay unos hermanos que no se conocen entre ustedes, les digo, porque algunos vienen miércoles y no vienen domingo, y algunos vienen domingo y no vienen miércoles. Y se va a comenzar a hacer veladas de adoración. Y es tan hermoso lo que Dios hace. Y vemos que dice, este es un diseño de la iglesia primitiva. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y sus hermanos. Hay una característica. La mayoría de las personas que entran a la oración son mujeres. Son mujeres. En el Zoom son mujeres. Yo lo veo. Mi hermano Joaquín, por decisión de él se para a orar. Su servidor, nos paramos a orar. Pero no nada más las mujeres sabemos orar. También hay hombres. Y el hombre tiene que tomar su papel. El hombre tiene que pararse a orar. Porque el hombre tiene que ser lo que dice Dios que él tiene que ser. Que es autoridad, sacerdote de su casa. Y el sacerdote tiene que hacer su trabajo. Y él tiene que comportarse como lo que es. Él tiene que enfrentarse a lo que espiritualmente se levanta en contra de su matrimonio, en contra de su familia. Son cosas que debemos de hacer. Y así todos como iglesia tenemos que perseverar unánimes. Habla de una unidad. Y si no todos venimos, no hay unidad. Esa es la cuestión. Si a alguien no le gusta esto, bueno, pues hay que pelearse con Dios, no conmigo. Lo que dice la Biblia, es con Dios. Y dígale, a mí no me gusta lo que dice Hechos 1:14, Señor. Y hay una secuela espiritual que tenemos que derrotar por la pandemia, y es la costumbre de no congregarse, no reunirse. Yo les comparto esto porque yo lo sentí. Cuando empezó a ver esto, como que a veces en tu mente dices, vacaciones, ya no vamos a la iglesia. No sé, yo tal vez soy el único pecador que hizo eso. O soy el único que se le ocurrió pensar eso. A mí me pasó, yo lo hice, lo confieso. Vacaciones. Porque cuando tú tienes un cargo, tú tienes que estar ahí. Cuando tú tienes un cargo, tú no puedes dejar de hacerlo. Aquí hay hermanos que tienen cargos. Ellos no pueden darse el lujo, porque si dejan de hacer algo así, simplemente lo correcto y el deber ser de como pastores es stand-by, detiene. Así de sencillo. Ese es el deber ser. Si vemos que alguien como un músico, vamos a imaginarnos, aquí nada más hay uno, ¿no? Pero no estoy hablando de él. Si fueran músicos y vemos que como músicos no te congregas, no entras a las oraciones, no lees la Biblia, estás bien papa, bien piedra, bien tibiezón, o si no está frío, pues Dios mío, el deber ser y lo correcto es, lo siento mucho, tocarás melodías celestiales y tocarás bien padre, pero métete con Dios. Ese es el deber ser, porque Dios le desagrada. Ese es el deber ser.
Y yo quiero pensar que como iglesia, cuando empiecen los músicos aquí a aprender, tienen que entrar a los talleres, entrar a lo nuevo, lo que tiene que saber el nuevo creyente. A veces tenemos años aquí y no sabemos, no tenemos conocimiento. ¿Por qué somos justificados? A ver aquí, ¿quién me dice por qué somos justificados? Por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Y ese es un principio básico, pero algunos no lo saben. Y es básico. Y no lo digo así, lo diría, si tuviéramos aquí los músicos, les preguntaríamos a ellos, a ver, ¿y qué responderían? Y la situación muchas veces es que a veces preguntas tan básicas no las saben, porque están más preocupados por saber notas, por practicar, pero descuidan la vida espiritual. Y no debe de ser así. En el ejemplo de la iglesia de Zamora, Michoacán, es ese. Todos los músicos, todos, hasta el que hace el aseo, todos tienen que tener, ¿cómo le llaman? Meditaciones de la palabra, que es de memoria, por lo menos 300 versículos bíblicos a la semana. A la semana. Y si tú quieres seguir en tu lugar, y si tú no quieres seguir en ese lugar, te bajas. Pero tienen una regla, que si tú te bajas, no puedes volver a subir. Esa regla la tienen en esa iglesia. Alguien que decide por enojo, por coraje, tirar la toalla, no puede volver a subir. No puede. Esa regla ahí ellos la tienen. El Señor en una ocasión agarró al propio pastor y tuvo un enfrentamiento espiritual, porque un ángel se le materializó delante de él. Un ángel con una apariencia feroz. Él cuando comienza a hablar y dice, ese ángel él tenía el rostro como de león, un rostro tan fiero como si te quisiera desgarrar. Dice, así, y dice, vengo de parte de Dios, dice, y si tú piensas que no soy de Dios, hazme la prueba, porque la Biblia dice, probad a los espíritus para ver si son de Dios. Y tú le puedes hacer una pregunta a un ángel. Un ángel no puede confesar que Jesucristo es Hijo de Dios. Un ángel no puede, un demonio no puede confesar eso, pero un ángel sí. Mi Señor, nuestro Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por cada uno de esos. Los demonios no pueden. Por algo dice, probad a los espíritus para ver si son de Dios. Los brujos que se han atrevido a hacerlo aquí en los altares, que lo confiesan, que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador, tienen un castigo por hacerlo. Sí, lo confiesan, pero reciben un castigo afuera. Entonces este pastor, cuando tiene ese enfrentamiento, el ángel le dijo, ¿ves que tengo la espada desenvainada? Dice, sí. Y el pastor lleno de temor, o sea, ese ángel emanaba terror, emanaba miedo, su presencia. ¿Qué significa la espada desenvainada? Le pregunta. Es juicio. Exactamente, vengo aquí por juicio, porque el Padre no está dispuesto a que todo lo que se ha avanzado en la iglesia se pierda. Y vengo a que te humilles y le pidas perdón, o hasta aquí llegaste, porque el Padre no está dispuesto. Él se humilló en ese momento y comenzó a clamar. Y el ángel ahí, yo no oigo del Padre, el Padre no oye y yo sigo aquí. Y si no logras conseguir que el Padre me dé la orden, yo no me voy a ir. Y él tuvo que clamar y gritar, misericordia, perdón, Padre, perdón. Cuando el Padre le dio la orden, he recibido, lo he perdonado, el ángel se fue.
él se quedó días con ese temor. ¿Cómo es ese temor? Es como todo el tiempo lloraba. Si se paraba una mosca, y le daba risa a los congregantes, ¿no? Si se paraba una mosca aquí, y se reían de él, se les va a aparecer el ángel, les decía, se andan burlando. Y es que es una situación así que cuando tienes una manifestación de ese tipo, te quedas así. Nuestra hermana Pati Hernández, cuando oí su testimonio, eso fue. Cuando vio a Jesucristo, cuando le permitió ver cómo recibió el castigo, ella lo vio, así nos lo dice yo, me permitió verlo, y cómo su expresión decía, esto lo pasé por amor a ti. Por amor a ti todo lo recibí, porque te amo. Y ella ya no quería ver. Ay, ya no quiero, es muy fuerte. Es tremendo esto. Pues eso lo hice por amor a ti. Aleluya. Y a veces no queremos perdonar. No queremos perdonar. No queremos pasar, como dice la palabra, no queremos pasar ese yugo. Cuando Él pasó más, nadie puede superar lo que Él hizo. Entonces, otros tal vez nunca asistían porque nunca fueron encarados Algunos tal vez así vienen, con esa costumbre. Pero parte de mi trabajo es exhortar. Hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que no nos gustan. Y yo puedo incluirme. Hay cosas que no nos gustan de la palabra. Y hacemos oídos sordos. ¿Qué es hacer oídos sordos? Pues que esa parte, pues la oigo, pero no me hago el obsisto. No la entiendo. No la entiendo, ¿no? No escucho. Nos justificamos. No escucho. ¿Saben? Solo hay algo no dejamos de hacer en la pandemia. Hay algo que no dejamos de hacer en esta pandemia. Y es buscar trabajo para los que no tenían. En mi caso es no dejar de trabajar. Y para esto no ponemos pretexto. Pero realmente ¿no podrán venir todos en la tarde? ¿Realmente esto será una realidad? ¿Entre semana a los servicios? ¿Realmente no podremos venir? Hay algunos hermanos aquí que nos paramos desde las 5 de la mañana a la oración por Zoom. Y también trabajamos. Y salimos del trabajo y asistimos del mismo modo aquí a la iglesia. Y a veces cuando nos enteramos de alguna situación, nosotros salimos a ver a los hermanos. Lo he hecho. Han sido al hermano Moisés, lo fuimos a ver, eran las 12 de la noche. Salimos a las 3 de la madrugada del hospital, lo fuimos a dejar a su casa. Y yo tenía que trabajar temprano. Yo tenía que seguir haciendo mis actividades. Y podemos decir, realmente no podemos, por el trabajo, porque salgo del trabajo cansado. Y asistimos nosotros del mismo modo a la iglesia. Y si realmente puedes, pero no quieres, porque no está en primer lugar Dios en tu vida, en ese punto. El primer amor es que quieres estar siempre todo en la iglesia. Como los nuevos, cuando reciben a Jesús en su corazón, lo primero y todo lo que quieren hacer es estar en la iglesia, estar en las oraciones, estar aquí. Ese es el primer amor, esa es una característica. Aprender, oír, deleitarse, buscar su presencia. Y el diablo engaña porque ha traído pensamientos ¿Para qué vas? Puedes hacer lo mismo en tu casa. Yo fui uno de esos. Que cuando dejé de ir a la iglesia, yo dije, yo
No necesito ir a la iglesia. Yo puedo buscar a Dios en mi casa. Un mes aguanté y comencé a hacer lo malo delante de Dios. Y muchas veces el venir a la iglesia es un freno. Es un freno. Porque se enfrían. Yo conozco ese camino y lo conozco muy bien. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sabían que Dios le llama casa a este inmueble también? ¿Sabían? Mateo 21:13. Vamos a ver qué dice Mateo 21:13. Mateo 21:13. Ahí está. ¿Cómo dice aquí? A ver, ¿quién le puede dar lectura aquí enfrente? Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Ok, en este caso vemos que aquí había personas que hacían negocio, llevaban su negocio a la iglesia, a la casa. Habían cambistas, había gente que vendía gallinas, etc. Y en lugar de ser llamada casa de oración, hacían esto. Pero ahora yo les pongo este énfasis. Dios, como dice que tiene que ser llamada su casa. Casa de oración. Y si no venimos, ¿es casa de oración? Este es un servicio, este no es para orar. ¿Cómo tiene que ser llamada? Casa de oración. ¿Quién lo dice? Dios. O Jesús dice, mi casa será llamada. Será es un conjunto de quién la va a hacer que se llame. Los que venimos. Será llamada casa de oración. Y repito, si no les gusta esto, peleense con él. Es lo que el Señor... A mí me gusta dormir. A mí me gusta dormir. A quien no le gusta dormir, a mí me gusta dormir. Y tengo que esforzarme. Y me cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo. Pero tenemos que llegar a esos niveles. Porque queremos... No que el diablo nos esté pisoteando, sino que estemos cada uno de nosotros bien llenos del poder de Dios. Cada uno de ustedes, empoderados, llenos. Cuando escogieron a un servidor en la Biblia, no estaban hablando de alguien que tenía un cargo, estaban hablando que estaban para escoger a alguien para que sirviera para la obra. Para servir a las mesas, fíjense, para servir a las mesas, para servir la comida. ¿Y cómo hace referencia de uno de ellos? Lleno del Espíritu Santo y de poder. ¿De quién habla? ¿Saben su nombre? Empieza con él. Esteban. Esteban. ¿Y cómo dice la Biblia? Esteban, lleno del Espíritu Santo y de poder. Cada uno de nosotros tenemos que estar llenos de la presencia y del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, que cuando oremos el infierno tiemble. Como iglesia tenemos que hacerlo, como iglesia. Dios está hablando a nuestra vida. Entonces esto lo hacemos juntos, en unidad. Por eso les decimos, y Dios le dio la orden a la pastora. Esta es una orden que Dios le dio. Dios le dio la orden de que nos tenemos que reunir aquí en la iglesia para orar. Porque hubo un tiempo que por la pandemia se abrió el Zoom y nos congregábamos virtualmente. Eso hubo un tiempo, pero se acabó ese tiempo. Y Dios dice, ahora es tiempo de orar aquí en la iglesia. Los que, puedo decirlo así, los que viven lejos, pues se entiende, ¿no? Y allá, yo lo veo en este sentido. Pues allá, ellos viven lejos y ellos con Dios tienen que ver esa situación. Pero los que vivimos cerquita, tenemos que venir. Y los que viven cerca no vienen.
Y yo puedo entender situaciones, algunos, de transporte. Fíjense, les voy a decir esto. Mi hermana Imelda no vino. Hoy me confesó y me dijo, recibió su regaño por decírmelo a la mera hora. Pero mi hermana Imelda me dijo, perdóneme porque no tengo dinero para venir. Así me dijo, no tengo dinero para comprar mercancía, no tengo dinero. Ella tiene que pagar renta, tiene que pagar permiso, y hay ocasiones en las cuales así llega a rastas, ¿no? No la justifico, no digo nada, pero ella, dentro de lo que dice, me dice, pastor, ¿se podrá que me pueda venir a quedar aquí a la iglesia para estar en las oraciones? Estoy hablando de alguien que no está, pero ella es nueva. Ella tiene ya 2 años. Ella es nueva. ¿Qué corazón tiene para decir, puedo quedarme en la iglesia porque no tengo para venirme en transporte y estar en la oración? Porque no quiero dejar de orar. ¿Ven su corazón? ¿Ven su corazón? La disposición. Y los que podemos venir, y puedo decir, me puedo incluir, no venimos. Ahora, la orden la dio Dios. Y si entendemos lo que he enseñado, porque habemos personas que no entendemos que cuando Dios habla, Dios puede hablar a través del profeta. Y Dios dice en su palabra, tranquilo, no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Y Dios habla a través del profeta. Y yo creo, Dios habla a través de la pastora. Dios le habla a la pastora. Y si Dios da una orden, a veces nos metemos en problemas, porque cuando no lo creemos, podemos dejar de ser pastores. Ahora nos bajan de rango, somos hermanos, y a veces ya hasta ni nos hablan. Y a ella le ha pasado, la experiencia nos ha dado. La gente cuando se refiere luego a ella, cuando tienen el problema y la situación, y cuando es de apoyo para oración, pastora. Cuando ya están en una situación de rebeldía, hermana Alma. Así, y Dios le muestra. Y si fuera una persona orgullosa, le diría, no, a mí llámame a pastora, a mí no, pero demuestra humildad. Así como Jesucristo, no todos lo reconocieron que él era hijo de Dios, mas sin embargo no le importó. He ahí esta cita. Y yo creo que algún día vendrán, hermanos. Algunos se reúnen en Zoom, pero algunos, fíjense, algunos ni física ni por Zoom, en ninguno de los dos. Y no debemos de buscar a Dios nada más en nuestros problemas. A veces así actúa el hombre, pero ese mal hábito debe de desaparecer. Ese mal hábito debe de desaparecer. Es como buscar a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, nada más en los problemas. Y pareciera que cuando estamos y así no hay ningún problema, no lo buscamos con todo el corazón. Entonces, punto 1, tenemos que orar juntos como iglesia. Y número 2, tenemos que orar en nuestro tabernáculo. ¿Cuál es? Tú y Dios a solas. Tú y Dios a solas. Mateo 6, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Alguien le puede dar lectura? Aquí está enfrente. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. 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 Fíjense, esto a nosotros como pastores, como líderes, nos están diciendo esta parte.
Porque la oración va a empezar a las 5, pero tenemos que pararnos a las 4 de la mañana. Y a las 4 tenemos que pararnos para hacer esto, a nosotros. Y nos está diciendo, el Señor está hablando que tenemos que hacer esto, para que seamos una iglesia empoderada. ¿Qué significa eso? Una iglesia que manifieste los frutos del poder de Dios, que hagamos descender el reino de Dios y lo traigamos aquí. Que cuando oremos por alguien, haya milagros, haya prodigios, haya sanidad, haya restauración, haya quebrantamiento, se entreguen a Cristo, haya cambio de vidas. Y eso es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como dice la palabra, aprended de mí. Cada uno de nosotros tenemos que aprender de Jesucristo, lo que Él hacía. Y Él hacía esto. Por algo lo dice. Esas son sus palabras. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre que está, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, lo que hagamos en secreto se va a manifestar cuando estemos todos. Se va a manifestar cuando vayamos al hospital. Sobre todo, en el mundo espiritual de las tinieblas, tenemos que ser reconocidos. Cada uno de nosotros. Yo puedo ver demonios que se burlan de nosotros por no tener esta vida de oración. Se burlan. Imagínenselos. Ese no tiene vida en el tabernáculo de oración. No tiene esa autoridad. Hay un rango de demonios que no podemos enfrentar si no tenemos esto. Claro. No lo hay. No. Proverbios 8:17. ¿Cómo dice? Por favor, alguien. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice esta versión, por favor? Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Amén. A los que temprano me buscan. Y el ejemplo Jesús nos los dio porque Él oraba en las vigilias, en la noche. A uno muy oscuro, dice. Estas dos combinaciones son muy poderosas, en las cuales tenemos que practicar. Ayer oíamos como un pastor predicaba y decía que si tú no oras, no eres cristiano. Que no, yo ya digo, su mecha, digo, ese de plano era bien extremista. Y esto es de suma importancia. Otro punto es la meditación de la palabra, el alimento espiritual. San Juan 5:39. ¿Que alguien le puede dar lectura, por favor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñar las Escrituras. Ahora, alguien me puede decir, ¿y qué es escudriñar? Y yo les voy a leer otra versión. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Ok? Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado. ¿Qué significa? No leer por leer, no leer, sino pedirle, Espíritu Santo, revélame. ¿Qué significa este verso? Explícame. Explícame. No es así, ya voy a cumplir mi capítulo entero. Ya lo leí, ya cumplí. La palabra de Dios
cuando la leemos, cuando la escudriñamos. Yo les digo algo, por lo menos a mí me pasa. Yo les digo lo que a mí me sucede. Yo muchas veces escucho la Biblia. Es válido escucharla. Yo la escucho. Yo luego estoy manejando y yo escucho la Biblia. Y a veces viene el entendimiento y cuando oigo algo y comienza como si me desmenuzara y a decirme, esto significa esto. Y entiendo y digo, oh, wow, esto significa. Como cuando oí las parábolas y que dice, esta semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60, al 100. ¿Y qué es la mala tierra? ¿Y cómo en nosotros podemos ser mala tierra? ¿Qué es lo que hace que no demos fruto? Y es Leviatán. Cuando nosotros tenemos orgullo, cuando nosotros la palabra de Dios tiene misterios del reino, y dice la palabra, y los misterios del reino, ¿a quiénes van a ser revelados? A los discípulos. ¿Y el discípulo dónde está? En la iglesia. Porque ¿dónde estaban los discípulos con Jesús? En su casa y se reunían No, estaban todo el tiempo con Jesús. Y el discípulo así tiene que estar. ¿Por qué? Porque hoy enseño esto, pero el miércoles enseño otra cosa. Y a veces Dios me da algo y lleva un hilo. Y por eso es importante seguir el hilo. Hebreos 10:25. Ya, ¿alguien le puede dar lectura, por favor? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, o sea que podemos dejar de hacerlo. Quiero o no, bajita la mano, a los que puedo, a los que se permiten. Yo les he dicho esto. Les he dicho, a veces de congregar. Yo lo hice. Yo pasé por eso. Por eso puedo decir así, de los rebeldes, yo fui un rebelde, pero rebelde. No dejándolo de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es lo que está sucediendo. Se nos está haciendo una costumbre. Y para dejar de hacer una costumbre nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Por eso lo digo. Si ustedes, los que vienen aquí, tienen una justificación con Dios, no conmigo, como hace rato lo dije. Así, hace rato lo dije, lo acabo de decir, hace rato lo dije. A mí no me pidas perdón. A mí no me pidas perdón. Digo, si tú le estás fallando a Dios, pídele perdón a Él, le digo. O sea, tú tienes que entender eso. Que no se trata de que tengas que quedar bien conmigo. No se trata de que me agraden a mí. Voy a ir porque para que le agrade al pastor, ¿no? No, se trata de que le agrademos a Dios. Que Él ve nuestro corazón. Aquí vengo. Sí, me están dando. Sí, vengo. Me cuesta. Pero aquí está mi corazón. Aquí está mi voluntad. Aquí yo quiero ese yugo. Aquí estoy. Cuesta trabajo. Me cuesta. Pero aquí estoy. Quiero. Aquí estoy. Y de veras. Es como a veces decir, no comen, no cenan en la noche.
A veces ahí está Lupita. Yo me iba a la iglesia saliendo de Bimbo sin comer. Llegaba ya a la iglesia, unas tortas, por lo menos. Ya el pastor sabía, me daba permiso allá atrás y ahí estaba yo como ratón comiéndome mi torta. Y uno que otro viendo, ¡ay, está comiendo! No sabe que ni siquiera he comido y apenas estoy comiendo. Pero ¿qué hacía? Me iba por lo menos a la iglesia. Digo, yo creo poder entender esa parte. Por lo menos estar ahí. Porque esto se hace costumbre, se hace una costumbre. Y no podemos ver esto, porque esto se ha dejado de perseguir. Y no tiene que entrar o estar en nuestra vida. Comienza poco a poco. Por eso a veces no suelto a algunos. Comienza poco a poco, hasta que se vuelve un hábito. Y tenemos que estar todos metidos en la iglesia, de tal manera que tu familia, fíjense esto, de tal manera que tu familia y la gente de allá afuera diga, solo estás en la iglesia. Y que tu familia te diga, que los que son padres, que tus propios hijos te digan, solo en la iglesia estás, y te quiero venir a ver y estás en la iglesia. De veras, que te lo digan tus hijos, que te lo diga tu familia, que te lo diga la gente de afuera, que te lo digan, ay, tú sos pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. No te puedo ver, porque estás en la iglesia, y eso significa que Dios en su casa estás, porque ahí está tu corazón. Aquí, en la iglesia, porque ahí está tu corazón. Acepten el yugo que les pongo, dice la palabra, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Cada uno milita. ¿Qué es? ¿Alguien aquí fue soldado? ¿Y cómo dice la palabra? ¿Quién le da lectura? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, cada uno tiene este cuerpo, pero ¿qué dice? No militamos. ¿Qué significa? La palabra de Dios dice que ustedes y yo militamos, somos soldados, y en la guerra hay heridos, y podemos ver un herido y una baja que tuvimos un herido, mas no fue una derrota, porque Él se fue al cielo. Eso a mí me da gozo. ¿Quién no sabe? Dios le puede mostrar a la pastora si la persona está con Él o no, si Dios le place mostrarle, pero puede hacerlo. Y Dios se lo mostró, porque en medio de todo lo que hizo, en medio de todo, yo me quedé así. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Yo me quedé así. ¿Qué va a hacer Dios? Porque yo le creo a Dios. Y yo vi que Dios lo había sanado por segunda vez. Y cuando eso yo lo vi, la pastora lo mismo lo dijo. ¡Wow! Por segunda vez Dios lo sanó. Por segunda vez. Gloria a Dios. Horas pasaron cuando Él hizo. Y eso de hacer ese berrinche y de hacer y de manotear y de ofender a doctores y de hacer todo eso, yo dije, ¿y dónde queda Dios en tu vida, brother? Me acabas de decir, quiero servirle a Dios de tiempo completo. ¿Y dónde queda todo? ¿Y dónde queda Jesucristo? Un doctor que se acerque a ti y te diga, yo quiero ser como tú, cristiano, tu comportamiento. Dime dónde pusiste a Jesús. Yo se lo dije.
¿Dónde lo pusiste? ¿Qué ejemplo le diste? ¿Qué pueden decir todos ellos? Quiero ser cristiano. Dime. Y yo me quedé así, Dios, no sé qué va a pasar, no sé qué decisión vas a hacer. Y gracias a Dios, ahora sí que tomó el plan B, mandó a las hermanas, porque se enojó conmigo porque yo lo regañé. Yo lo tuve que decir. Si yo al decirle todo eso, ya se calmó, pero ya había hecho las cosas. Llegamos y ya había firmado el alta voluntaria para irse a su casa, y todavía los decretos de muerte de los doctores, diciendo, déjelo morir en su casa, respete su voluntad. Y a mí Dios me decía, mi voluntad no es que muera. Y yo puedo decirles, la voluntad de Dios no era que él muriera. Dios tenía planes y propósitos para él, lo iba a usar. Así como Dios tiene planes y propósitos para cada uno. Y pasa el tiempo, ¿y cuándo los vamos a ejecutar? ¿Cuáles son los dones? Como lo he preguntado, ¿cuáles son los dones que tenemos? ¿Cuáles? Que diga un don. Dones, en la mañana estaba oyendo, dones de poder, milagros, sanidad, me falta uno. Y ese es. Palabra de sabiduría, de ciencia. Ese es de los otros, la otra clasificación. De palabra de ciencia, Sabiduría. discernimiento de espíritus. Ora en lenguas. Esos son los de en medio. Pero milagros, fe y sanidad son los dones de poder. Y los dones de poder, cuando están dentro de la iglesia es edificada. El de lenguas tiene que ir acompañado con el de interpretación de lenguas para que sea la iglesia edificada. Porque si nada más yo hablo en lenguas, yo nada más me edifico conforme a lo que enseña la palabra. Para que la iglesia sea edificada, necesitamos interpretación de lenguas. Y tal vez alguien lo tiene, pero no lo sabemos, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos? Yo les digo esto: cuando haya el servicio de adoración, ahí podemos decirle, papito, revélame, ¿cuáles son los dones que tengo? Revélame, porque tú me vas a pedir cuentas, me vas a decir qué has hecho con lo que te he dado, qué has hecho, porque el tener un don te va a dar fruto, el tener un don va a edificar a la iglesia, tú lo tienes y lo ejecutas, porque por eso dice, para edificación del cuerpo de Cristo, para que si hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos, ¿no? Oren. La oración de fe salvará al justo. La oración de fe sanará al justo. Edificados. Edificar la iglesia. Que sepamos qué tengo. Así sea hasta el de lenguas. Todo con orden, pero hasta el de lenguas. Cada uno de nosotros militamos. Somos soldados de milicia. Y podemos ver que algunos militan, pero ¿cómo militan algunos? Algunos militan en la carne. Algunos, ¿cómo militas tú en la carne? Pues a tu pensamiento. Es que yo creo esto, es que yo así soy, es que yo así decido. Militas en la carne. O a medias, o tibios. O solo aquí. No importa lo que uno piense, sino lo que... Quiero que entiendan esto. No importa lo que uno piense, sino lo que Dios nos dice. ¿Cuáles son sus reglas? Porque así como en la Guardia Nacional tienen reglas, así en el reino de Dios tiene reglas. Y así debe de ser nuestro comportamiento. Aprendiendo lo que tenemos que cumplir con los requisitos que Él dice. Y si creemos estar bien y no nos acusa la conciencia que Dios les ha puesto a cada uno, puede ser un adormecimiento.
eso es, que no sentimos, pues eso pasa, ya no sentimos dolor ni el ajeno, pues oras, pero como si a ti, pero no oras como si a ti no te estuviera pasando. Esa insensibilidad no debe de estar en ninguno, pues así como en la congregación se manifiesta su presencia y no todos lo sienten, no todos lo oyen, y estos son apenas, esto que se está viendo es apenas lo básico que tiene que tener un soldado. No cuentan las batallas anteriores, no cuentan las batallas que hemos tenido, no cuentan, o que tú fuiste, porque para Dios cuenta el presente, y en el último momento defina tu destino eternal, y que seamos integrados a Él, que seamos íntegros a Dios, que seamos íntegros. ¿Eso qué significa? Delante de Dios, a veces yo me sincero con Él y le digo: Señor, me cuesta trabajo esto, Señor, me cuesta trabajo lo otro, Señor, me cuesta pararme temprano, Señor. Eso es ser íntegro, no tratar de ocultar lo que te cuesta. Me cuesta trabajo ayunar, me cuesta trabajo orar, no sé orar, me cuesta trabajo aprender la Biblia, me cuesta trabajo aprender, no quiero ir a la iglesia, no amo a mis hermanos, no amo al pastor, es más, al pastor voy porque me lleva a mi esposa, a mi esposo. Así, ser sincero con Él. Diría yo, a veces ¿de qué nos escondemos? Si Dios lo sabe todo, mas sin en cambio es necesario que lo confesemos, porque así la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, es necesario hablarlo a Él, en ese tabernáculo, tú con Él a solas, decirle: ¿sabes? Aquí estoy, soy imperfecto, tengo errores, tengo defectos, soy el peor. Yo le digo esto. Soy tantos defectos tengo, pero Él me ha escogido, porque tal vez ya llegué a ese, más bien ya llegué a ese rango para que inicie el pastorado, mas sin en cambio me falta mucho, nos falta mucho, nos falta. Y le decimos al Señor que saque a la luz todas las cosas, los pecados ocultos. El miércoles se trató, en resumen, el miércoles se trató que si en tu casa hay pecado, hay maldición. Que si, con que tú no sepas con que alguien ha pecado, como padres, como cabezas y como familia, hay consecuencias. De eso se trató la predicación del miércoles, acompañado con muchos textos bíblicos, ¿verdad? Hay pecados ocultos y hay cosas que solamente Dios sabe y tú. Algunos como varones que digamos estás en la calle y ves a otra mujer y pues dices tú: ay, pues está como quiere, si se cuida, ¿no? Y tiene un cuerpo escultural. Y luego como esposas, los niños que se tapen los oídos. Dice Disney, como dicen, ¡ay, niños! ¡Ay, niños! Y como mujeres, ¿qué tienen que hacer? No negarse al marido. Es una puerta. Es una puerta. No tienen que negarse al marido, porque dice la Biblia: cuerpo no es tuyo, ahora es de él, y viceversa. El uno se pertenece al otro. Porque esa es una puerta, porque se enojan, no, hazte para allá, y se enojan, y allá afuera no falta aquella que, papito, y le dé entrada. El diablo mismo allá afuera está esperando a los maridos, aquellos que en casa no son atendidos. Es una puerta. Y más, si aquí no vienen, no oran, no leen la Biblia,
¿Qué dice la palabra? A ver, ¿qué dice? Orad Sin cesar. para que no entréis Tentación. en tentación. Dice Dios que si no fuera por eso, algunas mujeres, ¿no? ¿Qué le llama la atención? Ay, por lo menos porque es bimbero. A mí me han dicho. Yo le he dicho a mi esposa. Digo, ya tenía tiempo que alguien no me decía, apenas le dije. Ya tenía tiempo que alguien no me decía. Dice, ¿y cómo le pago, joven? ¿Cómo ves si le pago con cuerpo? Así de plano, así, ya de plano así. ¿Cómo ves si le pago con cuerpo? Así mujeres. Allá afuera lo hay. Un folletito. La verdad, Tantas cosas. sí. Entonces Dios quiere que sacar los pecados ocultos. Y la justificación de algunos es: Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que hago. Y qué tremendo. Realmente la Biblia es el conjunto de libros. Así es completa su palabra. Y no podemos, ¿qué dice? Quitarle o añadirle a un texto, ¿verdad? Así no podemos pasar ninguno de los versículos que hemos leído. O en tu corazón decir, ese yugo yo no me lo pongo. Bueno, pueden, pero no deben, ¿verdad? Para Él no deben. Tenemos que aprender de Él, de su paciencia, de su humildad. Y donde hay humildad, no hay leviatán. Donde hay humildad es cuando alguien te dice, porque Dios le muestra, tienes esto. Y el humilde va a decir, Señor, tengo esto. Libérame. Y libérame. ¿Y cómo puedo ser libre? Y yo quiero ser libre. Yo no quiero estar sucio delante de ti. No quiero tener esto. A veces hay pecados que son en conjunto. Hay pecados que son en conjunto, ¿verdad? Porque en Apocalipsis dice a la iglesia, tengo algo contra ti, que permites que esa mujer, Jezabel, es un pecado, iglesia. Hay un pecado como iglesia, la falta de amor, y no tiene que haber falta de amor. Un pecado como iglesia, que no haya unidad. Un pecado como iglesia, es un pecado grupal, que no haya oración, que no estemos unidos. Y dice la Biblia, unidos coyuntura con coyuntura, así entrelazados unos a otros, que estemos bien cerrados, bien cerrados. Hay familias que se apoyan entre ellos. Van a construir uno y ahí vienen. No saben hacer nada, pero ahí están presentes. Y a ver, hermanito, ¿y en qué te ayudo? Yo no sé hacer esto, pero ahí están. Y cuidando a los albañiles y viendo. Hay familias que se unen para hacer cosas. No sé, yo no sé, pero yo te investigo, mano. Y órale, y se unen familias. Y la iglesia tiene que estar unida. Si algo le duele a uno, le duele a todos. Y si no me duele, hay un problema, una insensibilidad y un pecado delante de Dios, como dice Apocalipsis. Tengo contra ti, porque Dios también puede acusarnos como iglesia. Y Jesús nos puso ejemplo. Romanos 12:3. Ya voy a acabar, hermanos. No se desesperen. ¿Le puede dar lectura a alguien? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Sino conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y cada uno no tiene que tener más alto concepto de sí. Cada uno. Por ejemplo, Santi es un pequeño, ¿no? Pero que él se compare con otro niño y que diga, yo sí tengo conocimiento de la palabra.
yo sí leo, yo sí oro. Entonces, él tiene un concepto de sí y puede decir, yo estoy más parado con Dios que el otro niño que no sabe nada. Y cada uno de nosotros no tenemos que tener ese concepto. ¿Cuál? Un concepto más alto. Porque fíjense, podemos caer en un fariseísmo, como ese publicano que dice, Señor, yo sí oro, yo ayuno, yo diezmo. No soy como ese. Míralo. Yo. Y aquel que no se sentía ni digno de levantar la mirada. Yo les doy esto como un ejemplo y así tenemos que sentirnos. Así me siento cuando estoy en su presencia. ¿Sabes? Tal vez hay mejores allá afuera y soy el peor, pero aquí estoy. Aquí estoy. Tal vez vengo indigno, tal vez pienso que no hay algo en mí y vengo sucio, pero aquí estoy. Aquí estoy. Sentirte, no mayor. Siempre, y lo he predicado, la doctrina de la cruz. ¿Cuál es? Que siempre te tienes que comparar a Él. Y si te comparas a Él, eres pecador, eres de lo peor. Y así soy. Cuando nos comparamos a Jesús, no somos obedientes como Él. No lo somos. ¿A quién puede decir que lo es? Yo creo ninguno. Y así tenemos que presentarnos delante de Él. Aquí estoy. Tal vez no soy digno de estar en tu presencia, digno de levantar la mirada, pero aquí estoy. Cámbiame, transfórmame. Hay un pecado, la falta de amor. Tenemos que tener amor. Amor unos con otros. ¿Qué dice la Biblia? Levantar al caído. Algunos tal vez no entienden. No se quieren levantar. Y si no entienden, no vienen. Y no quieren levantar, pero tenemos que orar por ellos. Porque pisaron una vez la iglesia aquí. Así como Dios me dio la orden de todos los que vinieron al evento, el viernes, tengo que estar orando por ellos. Es una orden. Es una orden. Así cada uno de ustedes, que se sientan parte de la iglesia. Y si son parte de, participemos. ¿Saben? Hay gente que nunca ha venido a la iglesia. Por ejemplo, así en mi memoria, en el WhatsApp, a mí me acuerdo de un apellido Baches, que lo conocimos en la campaña, la primera campaña que se hizo. Balches o Vilches. Nunca ha venido. Nunca. No sé ni de qué edad sea, no sé nada. Porque ni se ha acercado y no ha querido que nos acerquemos. Sí. Ni no se congrega. Se quedó con la costumbre de la pandemia. Así que oremos, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que levantarnos como iglesia. Hay problemas, hay situaciones. Al árbol bueno, el árbol bueno recibe palazos. El árbol bueno recibe palazos. ¿Qué significa? Que donde va a dar fruto vienen problemas, vienen tribulaciones, vienen situaciones. Si estuviéramos light, ahí hay otro problema, que no estamos haciendo guerra. Pongámonos de pie. Padre, oremos juntos, por favor. Padre, en esta hora
Te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado delante de ti, si tenemos falta de amor, si tenemos esa insensibilidad a tu presencia, a lo que dices en tu palabra, porque tenemos que hacer lo que dice tu palabra. En ti radica, Señor, la verdad, y tenemos que caminar en tu verdad. Tu bien, por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia vestida de lino fino, que son las acciones justas. Tú vienes por una iglesia que se prepara, que se capacita. Tú vienes, Señor, preparándonos a cada uno de nosotros, porque vienen cosas difíciles. Todavía no estamos, vienen. Si viene la enfermedad, tú me has puesto en mi corazón que nos preparemos para poder vencer a esos demonios que son de mayor jerarquía que los que hemos enfrentado. Tú muestras, Señor. La iglesia tiene que estar preparada para la lucha, preparada para lo que viene. Que no nos encuentre el enemigo sin armas, sin saber cómo usarlas. Que estemos equipados como esos soldados de milicia. Que venga lo que venga, tomamos la actitud de decir: mi Cristo, no me rajo, aquí estoy. Y si he de morir, moriré en la línea de batalla. Pero porque los cobardes no heredarán el reino de Dios, dice tu palabra. Y yo no soy cobarde, como en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos entender y verlo y aplicarlo en nuestra vida. Queremos más de ti, queremos más de ti, queremos ver el poder tuyo manifestado aquí en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los que están alejados de nuestra casa, pero son línea de nuestra sangre. Y declaramos tu palabra, Señor. Mi casa y yo servirán al Señor. Declaramos tu palabra, que tú cambias corazones, que tú transformas, Señor. Que aquellos que encuentran en enfermedad, en este momento en el hospital, aquellos, Señor, vendrá ese entendimiento para que se arrepientan. Vendrá ese entendimiento para que te busquen, para que genuinamente tu poder se manifieste, Señor. Declaramos vida en la iglesia. Declaramos vida, Señor. Que tú nos llenas con tu Espíritu Santo, para que la iglesia tenga vida, Señor. Que esa vida tú la das, que eres tú la fuente de vida, Señor. Que ríos de agua viva fluyan desde nuestro interior. Y si fluyen ríos, Señor, no hay agua estancada, no hay agua que apesta, Señor, sino el pecado se va de nosotros. Porque el río fluye, porque nos llenamos de ti. Porque venimos a ti con esa humildad, Señor. Y actuamos en esa humildad, Señor. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra. Que tu palabra dé fruto. Que tu palabra permanezca. Trae, Señor, a mis hermanas y hermanos que no vienen. Padre, aquellos que están en duelo, sana, Señor, su corazón. Sana, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Yo declaro, Señor, que vienen en esa unidad, Señor, de tu palabra. Juntos, unánimes, buscando al Señor. Juntos, en armonía. Juntos, buscando tu presencia. Juntos, con un corazón contrito y humillado que tú jamás desprecias. Juntos, Señor. Como dice tu palabra, entraré por tus puertas con acción de gracias y alabanza, todos contentos, entrando por tus puertas, Señor, sirviendo a Dios en cualquier cosa, con gusto, con alegría, no quejándose, porque eso no es provechoso. Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia, Señor, aquí estamos, Señor,
Transfórmanos, Señor, a lo que tú quieres que seamos. Aquí estamos, Señor. Padre, que tu palabra transforme nuestras vidas. Quebrante, Señor, el pecado oculto y salga a la luz para que estemos bien delante de ti. Aún pecados que no conocemos, aún cosas que hemos hecho en toda nuestra vida y no sabemos, o iniquidades de nuestros antepasados. Padre, es importante lo que tú vas a hacer, Señor, en nuestra vida. Que tengamos esa humildad de querer aprender, Señor, de unirnos, Señor, a los talleres que se están dando virtualmente, Señor. Nada despreciables y muy buenos, Señor, porque son tus diseños, es lo que tú dices que hagamos, porque tú hablas, tú les pones palabra, tú les revelas, Señor. Tú usas, Señor, al que a ti te place, Señor. Y parte de ese equipo, parte de la iglesia, participemos, Señor. Padre, este es un llamado, Señor. Un llamado a todos nosotros como iglesia. Y entra la voluntad, Señor. Yo, y cada uno puede decir y tomar esa decisión. Yo rindo mi voluntad a ti. O decir, no la rindo, no estoy dispuesto. Cada uno, Señor, esto es voluntario. Voluntario. Y si no puedes, porque no sabes cómo, aún dile eso. No sé cómo, pero aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Lávanos, Señor. Gracias, porque por medio de esa sangre tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Gracias por tu palabra, que aunque no nos guste, es tu palabra y tenemos que amar todo y aceptar todo lo que tu palabra dice, Señor. Aún lo que nos confronta. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor.